Miércoles 12 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son los invitados. Nos acompañarán Iván Montaner, el ministro de Producción y Comercio Exterior. Hoy la cumbre Lenin-Moreno-Donald Trump, los beneficios para los productos de los países en desarrollo por su lucha antidrogas, un acuerdo comercial de preferencias recíprocas con nuestro principal socio y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico infiltrado en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo reforzarla? También estará en nuestros estudios Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La sombra sobre el proceso electoral 2021, presupuesto, sistema informático, financiamiento de las campañas, el monitoreo del gasto en tiempo real, la sanción oportuna a las infracciones. Si no hay recursos, no hay elecciones o habría con los mismos vicios de la dictadura. Lo conversamos. Y Mariana Quiquique, la presidenta de la Asociación Pesquera de Pelágicos Pequeños, Amigos del Mar. El proyecto de reforma a la ley de pesca impulsado por la tarjeta amarilla de la Unión Europea que incluye acuicultura y pesca, pero no incluye a otras pesquerías que quedan en un limbo entre la pesca industrial y la artesanal. Lo vamos a revisar. El presidente Lenín Moreno está en Washington, en Estados Unidos, junto con su comitiva. Se reunirá hoy con el presidente Donald Trump y la cumbre presidencial buscarán mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, más allá de preferencias arancelarias y además fortalecer el combate contra el narcotráfico. La tarde de este martes, el presidente Lenín Moreno arribó a Washington junto a su esposa y a su comitiva para su visita oficial a la Casa Blanca, donde se reunirá este miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de viajar, Moreno dio una rueda de prensa en la que explicó algunos de los temas que tratará en esta cita. Se refirió a la necesidad de recibir apoyo en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Varios tipos de ayuda, desde radares, vuelvo a recalcar, naves, equipos sofisticados, inteligencia, capacitación y asistencia, como la que nos dan con un avión que nos permite detectar las naves que se encuentran llevando narcóticos. En materia de comercio, Moreno y su comitiva insistirán en la necesidad de mejorar las relaciones con Estados Unidos a través de preferencias arancelarias para productos ecuatorianos. Nosotros vamos a solicitar que se rebaje las tasas, que creemos que son altas, de algunos productos, principalmente de la sierra, como el caso del brócoli, como el caso de las flores, como el caso de las alcachofas. Y es que Estados Unidos es uno de los socios más importantes para las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Sin embargo, el año pasado ese país se ubicó en el tercer lugar de destino para nuestros productos. De enero a noviembre lideró el mercado la Unión Europea con 2.800 millones de dólares. Segundo, China con 2.460 millones. Y tercero, Estados Unidos con 2.400 millones de dólares. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, destacó el potencial del país para que crezca el volumen de las exportaciones hacia la nación norteamericana. Si queremos generar trabajo, empleo, hay que abrir comercio. Es un país que por su posición geográfica tiene oportunidades por los productos nuestros que son únicos. La comitiva que acompaña a Moreno en Washington está integrada por los ministros de las áreas económica y productiva, defensa, seguridad interna y relaciones exteriores. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. La reunión cumbre Lenín Moreno-Donald Trump hoy en Washington marca un momento decisivo para el comercio exterior y la cooperación. Será sobre el eje que durante 30 años ha girado la relación bilateral desde el gobierno de Rodrigo Borja. La lucha antidrogas, que siendo de seguridad nacional, Estados Unidos la consagró en la OMC como una preferencia comercial. Este fue un tema muy controvertido por la oposición de India y Brasil, que plantearon un arbitraje en la OMC, pero en la práctica la Unión Europea impuso el SEP Plus y Estados Unidos las preferencias arancelarias antidrogas. Y el acuerdo sobre agricultura de la OMC establece
arancel cero para productos agropecuarios como alternativa de los países en desarrollo que luchen contra las drogas. Iván Montaneda, ministro de Comercio Exterior desde Washington. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Alfredo. Un saludo para usted, un saludo para todos los ecuatorianos desde Washington. Estamos aquí con el presidente Moreno, conjuntamente con la comitiva, acompañándolo en una visita histórica para el país, en una visita que representan muchas oportunidades para millones de ecuatorianos. En efecto, una cumbre presidencial marca acuerdos que culminan en un largo proceso. El Ecuador quedó rezagado de 7 países de la región que pasaron de un acuerdo unilateral de preferencias arancelarias a un acuerdo recíproco de libre comercio, mucho más amplio. El secretario de Estado Mike Pompeo anticipó en julio en Guayaquil la decisión política de ir a un acuerdo bilateral de comercio más allá de preferencias arancelarias. Se está recuperando un rezago de una década perdida con nuestro principal socio comercial. Mire, Alfredo, para el Ecuador es fundamental promover la generación de empleo. Y para ello es clave tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos, herramienta que le permitirá al país generar este espacio necesario de desarrollo para todos los ecuatorianos. El Ecuador comparte la visión de Estados Unidos sobre la necesidad de proteger empleos locales de cada país. Hemos venido por muchísimos años pidiendo preferencias arancelarias para muchos productos de exportación. Los países de la región ya tienen acuerdos comerciales con este importante socio estratégico, no solamente regional, sino mundial. En este momento Estados Unidos está en la mesa con nosotros, discutiendo, confiando en el país y lo más importante, tratando de buscar un acuerdo justo y balanceado que beneficie a los empleos de ambos países y lo más importante, que dinamice las economías de Ecuador y de Estados Unidos. Los países del Triángulo de la Cocaína, Colombia, Perú y Ecuador, a diferencia de los del Triángulo del Opio, Tailandia, Laos y Myanmar, cooperan decididamente en la lucha antidrogas y eso los ha beneficiado en sus relaciones de comercio e inversiones con Estados Unidos y la Unión Europea, con la cual ya tenemos un acuerdo. En el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿se profundizará la lucha antidrogas? Sí, mire, nosotros estamos con 4 objetivos principales en este viaje. Buscamos empleo, estamos trabajando en educación, en seguridad y en lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico en el Ecuador ha sido una lacra que ha afectado a la sociedad ecuatoriana, una lacra que ha venido causando muchísimos males a través de la inseguridad, a través del terrorismo y a través de todo lo que es el lavado de activos para el país. En ese sentido estamos fortaleciendo, estamos con una hoja de ruta bastante clara que le permita al Ecuador cambiar, que le permita al Ecuador fortalecerse y robustecerse en esos controles. El Ecuador es una isla de paz. Todos los ecuatorianos y el gobierno central están comprometidos en eso, en seguir manteniendo ese status quo y combatiendo el narcotráfico, combatiendo el negocio ilegal, el contrabando, los lavados de activos y lo más importante, la corrupción. En este sentido está uno de nuestros objetivos. Adicionalmente vamos a trabajar en temas de educación. Tenemos también en la agenda temas de educación, que será importante trabajar con Estados Unidos, así como también la lucha contra el narcotráfico. Un acuerdo recíproco de preferencias comerciales entre Ecuador y Estados Unidos debe ir más allá de los aranceles para mercaderías. ¿Qué servicios comerciales serían de mutuo interés en este acuerdo recíproco? Mire, nosotros estamos pidiendo concretamente el ingreso ahora de 4 productos importantes dentro de la canasta exportable del país, como lo son las flores, el atún, las alcachofas y el brócoli. Estos productos generan una importante cadena de empleo en los diferentes sectores productivos. Sin embargo, estos productos actualmente no están contemplados dentro del SGP. Ese será un pedido concreto que hoy el presidente Moreno le hará al presidente Trump en la Casa Blanca.
Esa es la forma que vamos a buscar viabilizar. Pero eso sería un aspecto parcial simplemente, porque el Ecuador, según la OMC, el acuerdo agrícola tiene derecho a arancel cero y no lo ha reclamado por la política diplomática que hemos seguido. O sea, un acuerdo comercial recíproco debería ir más allá de preferencias arancelarias para contados productos, ¿no? Por supuesto, Alfredo, a eso es lo que tenemos que apuntar, en un acuerdo comercial recíproco, en un acuerdo comercial favorable para el país, en un acuerdo comercial que no nos permita año tras año pedir estas favores que se le a Estados Unidos en temas de preferencias arancelarias. Yo creo que estamos enfocándonos justamente en integrar las cadenas productivas del país para que generen más empleo. Estamos buscando un acuerdo comercial que permita aterrizar inversiones al Ecuador, inversiones que son tan necesarias para generar más fuentes de empleos regulares en el país. Por eso es la propuesta que está haciendo hoy el Ecuador y que la estamos discutiendo. El día de hoy, en pocos minutos, estaremos reunidos conjuntamente con el Ministro de Economía y Finanzas en el USTR, justamente para establecer la hoja de ruta. Recordar que en el mes de abril estará visitándonos justamente el Departamento de Comercio de Estados Unidos en Quito, en donde continuaremos en esta mesa de negociaciones, en esta mesa de diálogos fundamental para el Ecuador. El Ecuador ha cambiado su modelo de integración. Esto es fundamental que se sepa. El Ecuador dejó el ALBA, el Ecuador dejó el UNASUR. El Ecuador ahora está buscando aquellos mercados reales que necesitan nuestros productos, aquellos mercados reales que necesitan nuestros exportadores, aquellos mercados reales que generan fuentes de empleo para el país, que es lo que más requieren los ecuatorianos. No solamente Estados Unidos, consolidar en Europa, consolidar en Asia, a través de alianzas del Pacífico, y mucho cuidado. Bueno, pero vamos poco a poco en esa política, ¿no? La semana pasada usted anunció que en los últimos 2 años se han firmado 50 contratos de reinversión con grandes contribuyentes ecuatorianos por 2.000 millones de dólares. Esta reinversión de empresas ya establecidas está exonerada de impuestos a la renta, aranceles y salida de divisas. ¿Se buscarán nuevas inversiones con el acuerdo con Estados Unidos? Mire, estamos buscando nuevas inversiones no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. El Ecuador creó un marco jurídico, un marco legal adecuado, atractivo para inversionistas. Estamos buscando inversiones en el sector turístico. ¿Pero qué comprende ese marco? ¿Qué exoneraciones de impuestos están comprendidas para atraer las inversiones? En el sector comercial, usted sabe que tenemos una ley de fomento productivo, y a través de esa ley de fomento productivo es que se ha impulsado estos contratos de inversión. Más de 85 contratos de inversión, como usted lo mencionó, con 2.000 millones de dólares hasta el año 2019. Y al año 2020 hemos arrancado, enero lo hemos cerrado con 250 millones nuevos en contratos de inversión. Pero son con compañías ya establecidas, lo importante serían las nuevas. Por ejemplo, en lo que se refiere a inversión extranjera directa, es importante también que en el acuerdo con Estados Unidos esté el acuerdo de protección recíproca de inversiones. Sí, a ver, no solamente la firma de los acuerdos que hemos hecho son con empresas que están ya instaladas y que son reinversiones. También existen nuevas inversiones en las áreas que le he mencionado, inversiones locales e inversiones extranjeras. En ese sentido, los marcos regulatorios, la seguridad jurídica que hemos venido generando y estructurando en el gobierno nacional han sido vistas de manera muy positiva. Ahora bien, obviamente los acuerdos comerciales consolidan y atraen muchísimo más y generan mucha más confianza para los inversionistas. Por eso la importancia de discutir y de revisar acuerdos comerciales favorables para el país, entendiendo que existen sectores sensibles, entendiendo que existen sectores que muchos de estos acuerdos se los excluye. Nosotros como país no vamos a negociar acuerdos comerciales que perjudiquen a sectores sensibles, agrícolas o comerciales del Ecuador. Que quede bastante claro, estamos buscando simplemente mejores oportunidades para el Ecuador, más inversión y mejor calidad de empleo. Ese es el objetivo de esta visita histórica para el país. Promovida, ¿por qué? Por la confianza y por las acciones que el gobierno nacional ha venido tomando. Conversaremos también con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BIC. Y lo más importante, nos acompañan un grupo importante de empresarios.
cerca de 50 empresarios pequeños, medianos y grandes de todo el país apuntalan y apoyan e incentivan estas medidas que ahora el gobierno nacional está haciendo en favor del Ecuador. Esperamos y aspiramos que el Ecuador ahora sí se enrute en esta senda del crecimiento, en esta senda de la prosperidad. Iván Montaneda, ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo para usted. Buenos días. Buenos días, Steffi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Las próximas elecciones están amenazadas por la falta de presupuesto o por la repetición de apagones electrónicos, la falta de control al gasto, el retardo en las sanciones. Lo conversamos. Manténgase en nuestra sintonía. Un espacio pluralista Para ver, Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo, con el análisis de los acontecimientos, para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo, más allá de la noticia, con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín, Lenin Artieda y Samantha Mora, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por Ecuavisa. Decidieron adelantar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas 2021 3 semanas antes de lo que se había anunciado y queda entonces para el 7 de febrero del 2021 y en caso de una segunda vuelta sí sería el 11 de abril. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días también. La convocatoria a elecciones será el 17 de septiembre. Estamos ya casi contra reloj y el CNE tiene que reglamentar lo que le queda pendiente o lo que le quedó pendiente después de las reformas recientemente aprobadas. De algunos temas importantes hablemos, empezando por el sistema informático. ¿Qué falta para asegurar que no haya apagones, que haya una auditoría seria del sistema, que no sea de la noche a la mañana? Porque si los sistemas están listos para fin de año, como se prevé, no les da tiempo para esa auditoría seria. Realmente nosotros hemos tomado con absoluta responsabilidad este desafío después de las reformas del Código de la Democracia y efectivamente pasa por tener nuevos reglamentos adecuados a los cambios que hemos tenido, pero también no hemos perdido de vista de llevar adelante la reingeniería de todo el sistema informático sobre la base de la necesidad que plantea el pueblo ecuatoriano de tener un sistema informático nuevo, con mayores seguridades, con posibilidades de hacer una auditoría que den cuenta qué es lo que pasó en el caso de presentarse alguna eventualidad. Estamos trabajando para que las elecciones del 2021 sean limpias y transparentes y para lo cual necesitamos la colaboración tanto de la academia como de la comunidad internacional y también de las organizaciones políticas. Por eso, el día de ayer nosotros presentamos ante el país el diagnóstico real técnico, con informes técnicos de cuál es la situación del sistema informático y posteriormente presentaremos las necesidades del presupuesto para ir hacia este cambio. Ahora, en ese informe proponen cambiar, repotenciar prácticamente el 98% de los servidores informáticos. Dicen que ya han cumplido su vida útil, de hecho que si no les aprueban el presupuesto no van a poder arrancar con esa reestructuración a tiempo. Ahora, ¿cómo estaban bien entonces? Me refiero al sistema para las elecciones del 2019 que son recientes y ya ahora el 98% está viejo y si recién van a empezar con esa reestructuración o a ordenar la casa en cuanto al sistema informático, ¿cómo les va a dar tiempo para que luego hayan los días que dispone ahora las últimas reformas aprobadas de una auditoría seria nuevamente? Sí, todo pasa por la disponibilidad de los recursos económicos que nosotros ya lo hemos planteado con el tiempo necesario, suficiente, estrecho, pero suficiente para que el Ministerio de Finanzas revise y nos otorgue este planteamiento que lo haremos en los próximos días. Realmente es urgente, es indispensable cambiar el sistema informático y como ya lo dijimos en la rueda de prensa el día de ayer, el número de servidores que se encuentran ya han cumplido con su vida útil asciende al 98%. ¿Qué pasa si no se los cambia entonces?
Si no se cambian estos equipos informáticos, corremos el riesgo de no tener elecciones, no solamente de llevar unas elecciones que pueden ser cuestionables porque no brindan las seguridades ni garantías del sistema informático, simplemente estos procesadores de información donde se hace el cuento de los escrutinios, donde se hace la publicación de los resultados, no están de acuerdo y han cumplido su vida útil, simplemente no se podrán realizar elecciones. Ok, entonces permítame insistir en eso, si se los cambia porque simplemente ya no funcionaría, usted dice si no cambiamos no puede haber elecciones, si se los cambia, ¿les da tiempo para hacer la auditoría si vamos a estar hablando de nuevos aparatos? Sí, tenemos el tiempo necesario para hacer esos cambios y las adquisiciones. Por eso es necesario, de acuerdo a los plazos que nosotros hemos visto, lo que significa llevar adelante los procesos de contratación pública, tendríamos que tener los recursos para la segunda semana de marzo y cumplir con los tiempos previstos, y para el mes de enero ya tener las pruebas técnicas y llegar a los simulacros que corresponde dentro del calendario electoral. Es urgente, es necesario que el Ministerio de Finanzas tome en cuenta estas recomendaciones técnicas para llevar un proceso electoral transparente. Eso en cuanto a los procesos informáticos, para evitar que se den nuevamente esos apagones. Ahora, el caso de cohecho, de sobornos, que hoy tiene manos de la justicia a empresarios, a expresidente, al exvicepresidente, a candidatos, a asambleístas, a asesores, evidencia todo lo que está detrás de un proceso electoral. Coimas para favorecer a una campaña electoral. ¿Pero para qué? Para ganar las elecciones. ¿Dónde? En el Consejo Nacional Electoral. Acabamos de ver lo que ocurrió en Bolivia, elecciones empañadas por el fraude electoral, y el fraude cuesta para que se dé un sistema de sobornos. ¿Qué va a hacer usted para que eso no pase bajo su presidencia esta vez? Una de las políticas es el combate a la corrupción en esta administración. Por eso impulsamos esta reforma electoral en que nos da la posibilidad de mejorar los controles sobre el uso y el origen de los fondos para campañas electorales, sobre todo presidenciales y de todos los niveles también. Ahora nos corresponde elaborar los reglamentos para que quienes aportan en una campaña lo hagan de forma pública, lo declaren y además se siga una ruta a través de la bancarización. Son herramientas que nos da en el campo administrativo para mejorar el control del financiamiento de campañas a los candidatos en los procesos electorales. Por eso nuestra misión es también empezar de forma urgente, elaborar los reglamentos que nos den la viabilidad de cumplir con este mandato legal que ahora nos da el nuevo Código de la Democracia. Porque en efecto está hecho el anuncio, pero luego en el reglamento puede estar la trampa o la eficiencia de que en efecto eso se llegue a cumplir. ¿Qué pasa con el límite del gasto electoral? Porque se elevó el techo del gasto, era 1.900.000, luego pusieron en marcha este sistema de interconexión que va a haber entre la Fiscalía, la Contraloría, la UAFE, es para monitorear los recursos, debería ser en tiempo real, que los aportes estén bancarizados. ¿Cómo están con eso? Sí, esas son las reglas de juego con las que nosotros tenemos que implementar. No vamos a dejar pasar nada, absolutamente nada, que el reglamento permita evadir estos controles. Vamos a ser muy rigurosos, vamos a implementar eso, por lo que ya en estos días tendremos el primer acercamiento con la unidad de análisis financiero para empezar con la capacitación tanto a los funcionarios electorales como a los funcionarios de la Fiscalía para cruzar estos controles, estas actividades, y así no permitir la evasión de los controles que han hecho en otras ocasiones. El trabajo es enorme para la función electoral, no estamos escatimando esfuerzos, sino más bien trabajando a tiempo completo, y sabemos que necesitamos también del apoyo de la academia para que nos apoye con asistencia técnica y así llevar adelante la implementación efectiva de lo que la ley orgánica de elecciones a nosotros nos permite ahora mejorar los controles en este tema. La interconexión entre instituciones es fundamental. Eso también pasa por tener un buen sistema informático que nos permita trabajar de forma eficiente, de forma moderna. Por eso las necesidades, tanto la normativa como la reingeniería del sistema informático tienen una importancia que se cruza entre sí para poder cumplir con estos objetivos. Y en cuanto a las sanciones, cambios en cuanto a la inacción que tiene desde el tribunal
electoral de actuar solo cuando hay una denuncia, que no puedan actuar de oficio, que tengan en sus ojos las irregularidades que se puedan dar en campaña anticipadas o uso de imagen, el nombre de las autoridades que pintan con sus nombres siendo todavía o asumiendo todavía sus cargos, las fotos de ellos en la ciudad, en campañas. Las sanciones llegan post-mortem, cuando ya termina o muere el proceso electoral. Lamentablemente, respecto a las sanciones, respecto a campaña anticipada, fue intocada en la reforma del Código de la Democracia. Sin embargo, sigue siendo una infracción electoral que tiene que ser monitoreada por el Consejo Nacional Electoral y juzgada y sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral como infracción electoral, por lo cual nosotros ya empezaremos el monitoreo para controlar estas infracciones que podrían ser cometidos por posibles candidatos. Ese es el punto también que debemos analizar. Estas sanciones solamente son efectivas una vez que se determine que una persona ya ha sido calificada como candidato y todo lo registrado anterior pasa a ser parte del gasto electoral que se lo imputa al final de la campaña o cuando terminen las elecciones. Esto tenemos hasta ahí como norma, no se ha avanzado con sanciones más drásticas. Esperamos que en un segundo momento donde podamos pensar también en otras reformas electorales que se quedaron en el tintero, podamos reforzar y reformar este código para que nos dé mayores posibilidades de control y de sanciones a la función electoral. Los temas que no se tocaron. Diana Tamain, presidenta del CNE, muchas gracias por venir a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días también. Vamos a una pausa y al regresar estará Mariana Quiquije, la presidenta de la Asociación Pesquera de Pelágicos Pequeños, Amigos del Mar. El proyecto de ley de pesca excluye a otras pesquerías de pesca industrial y artesanal. Quedaría así al margen de la seguridad jurídica, a qué tienen derecho, lo vamos a conversar al volver. No se vaya. Eduardo. Frente a la tarjeta amarilla de la Unión Europea a nuestras exportaciones de atún, de la que el Ecuador es líder mundial en el mercado europeo, la Asamblea Nacional ha preparado un proyecto de ley de desarrollo de la agricultura y pesca que sustituirá a la ley de pesca con medio siglo de vigencia. Respecto al reclamo de otras pesquerías de que no están incluidas en el proyecto de ley, el asambleísta Lenin Plaza, ponente del proyecto, señaló lo siguiente. Escuchemos. Bueno, aquí es importante decir que la ley contempla que el órgano o el organismo rector pueda a futuro hacer un censo y una recategorización después para que se pueda de alguna manera ir acogiendo algunos aspectos como los que usted se refiere y que este momento se sienten que no están siendo involucrados en la ley. Después, más adelante, se podrá ir tomando en cuenta estos aspectos a los que nos estamos refiriendo, ir corrigiendo algo. Mariana Quiquije, presidenta de la pesquería Peces Pelágicos Pequeños, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, televidentes. Otras pesquerías, que incluye a 7 tipos de pesquería, reclama por su exclusión, pero la comisión en su informe reporta que recibió a atuneros, a camaroneros, a cangrejeros, a pescadores artesanales, a recolectores de conchas y de jaivas. ¿Ustedes no fueron recibidos o no se tomaron en cuenta sus puntos de vista? Efectivamente, nosotros sí hemos sido recibidos, agradecemos la apertura, pero hay 2 puntos muy importantes en esto. Decía el presidente de la comisión que no existe un censo. El censo existe. El censo existe, tenemos actualización, es del viceministerio, existe ya un censo. Obviamente nosotros solicitamos a los señores asambleístas, al Poder Legislativo, que nos ayude con esta categorización. ¿Por qué? Si ya existe un censo, y eso era el inconveniente, aquí está, nosotros estamos para aportar. Nosotros vamos a aportar y estamos aportando. Entonces, nosotros éramos artesanales, por favor la cámara, como indica aquí, nosotros éramos artesanales hasta el 2008 y ahora somos industriales. Pero en el decreto número 500, que consta aquí, pueden observar, dice específicamente
este gobierno nos reconoce a nosotros, aquí podemos observar, dice otras pesquerías. ¿Por qué si nosotros ya tenemos una identidad, nuevamente, que es otras pesquerías, por qué no estamos incluidos en el proyecto de ley? Es la pregunta. Ahora, ¿cuáles son las 7 pesquerías a las que se refiere el decreto ejecutivo del subsidio al diésel? ¿A quiénes representan ustedes además? ¿Solo a Posorja o No. los pescadores, por ejemplo, de Esmeraldas, del Oro? Claro, a nivel nacional comenzamos con Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Posorja y El Oro. O sea, ¿Y las otras pesquerías cuáles son? Las 7. Las 7 pesquerías son El Palangre, Camarón Pomada, pelágicos pequeños, anguileros, merluceros, polivalentes y cañeros. Ahora, a la Unión Europea le preocupa la pesca ilegal de la flota china. Entonces, la falta de definición de otras pesquerías en el proyecto de ley los pone en el limbo entre industriales y artesanales. Solo a los artesanales les están permitidas labores de pesca dentro de 8 millas de mar territorial. ¿En qué los beneficia o los perjudica esta omisión? Las 8 millas deben de quedar, no deben de quedar en la ley, deben de quedar en el reglamento, por último. ¿Por qué? Porque nosotros con cuestiones climáticas que tenemos, el pez es migratorio. Entonces, de aquí a mañana, teniéndolo aún en una ley plasmado, no podemos nosotros ayudarnos porque ya hemos tenido en ocasiones anteriores que ayudarnos. Ingresa una especie dentro que tenemos que sacarla porque se comen nuestros alevines. Entonces, piden ayuda. Todo depende específicamente del INP. Si el INP dice ayúdenos, los ayudamos, pero estando en una ley no se puede. Más sin embargo, nosotros sí necesitamos que hoy, antes que se apruebe la ley, se nos categorice. Si ya existe un censo, señores, asambleístas, por favor, les pedimos, somos 100.000 personas que vamos a quedar excluidos, sin trabajo, porque al tenernos a nosotros como industriales, como la ley que indica en 1974, industriales artesanales. Hoy en día nosotros necesitamos en el 2020 una ley que diga artesanales, otras pesquerías que somos nosotros, más de 100.000 personas afectadas, y de ahí industriales que son el sector atunero, que obviamente es otro tema. Pero para ser industriales, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué los diferencia a ustedes, otras pesquerías, de los industriales? Porque tengo entendido que hay algunas embarcaciones en otras pesquerías que podrían poder ser catalogadas como industriales también. No, efectivamente, nosotros como otras pesquerías somos muy pequeños. Recordemos que los industriales son embarcaciones que se van hasta 3 meses y de 1.200 toneladas, enormes. Nosotros, nuestra capacidad es de apenas gavetas y algo de toneladas, y la capacidad para estar navegando no es más de un día. Por lo tanto, no somos industriales, somos otras pesquerías como lo indica el decreto 500 y nos identifica este gobierno como otras pesquerías cuando nos focalizaron por el tema del combustible 10 centavos más. ¿Pero hay algún decreto o está en la ley el establecimiento de que otras pesquerías, por ejemplo, los industriales, ya que otras pesquerías están en el limbo, de que los industriales son desde un tonelaje determinado y desde una autonomía determinada para salir a pescar? Estamos completamente identificados. Efectivamente, nosotros las otras pesquerías somos embarcaciones pequeñas, menores a 32 metros, por decirle, y las industriales de avanzada ya son obviamente atuneros, como le repito, pueden ser de 100 metros de eslora. Sin embargo, ellos son otra situación. Nosotros venimos aquí como otras pesquerías. ¿Por qué? Porque somos muy pequeños, somos costeros. Ahora, las actividades de otras pesquerías se vinculan a exportaciones o a seguridad alimentaria, porque solo abastecen al mercado interno o también abastecen a la exportación. Las otras pesquerías es netamente mercado local. No tiene nada que ver con la Unión Europea y no tiene nada que ver con la tarjeta amarilla. Es por eso que hoy pedimos, y le invito a todos los asambleístas, a todo el Poder Legislativo, que nos escuchen y que no nos excluyan. Tiene que existir una categorización, porque el censo lo estaban pidiendo. Señores, ya tenemos el censo, se los acabo de enseñar, se los voy a hacer llegar. Tenemos un censo actualizado al momento. Por lo tanto, tiene que existir industrial, otras pesquerías, que somos nosotros, y los artesanales.
tiene que existir hoy, en el 2020, porque en la ley del 1974 existe solamente dos categorías. Dos, pesquería industrial, artesanal. Hoy necesitamos que ustedes vean el daño que le están haciendo a 100.000 y más pescadores. Mariana Quigue, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Y en otras noticias a propósito del caso Sobornos, donde se intenta utilizar la figura de recusación, es un mecanismo que permite que un juez o un tribunal sea separado del conocimiento de un caso específico. Y para aplicar este mecanismo se debe seguir normas que, si son mal usadas, pueden terminar con una sanción para quien proponga la recusación. Francisco Garcés nos explica más. Si un juez no despacha ágilmente un caso o tuviera intereses que le impidan ser imparcial en la administración de justicia, puede ser recusado. Estas son solo 2 de las 12 causales por las cuales se puede aplicar este recurso, que esta vez es usado por Rafael Correa para intentar que los magistrados Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela no conozcan el caso Sobornos. La recusación es un derecho de cualquiera de las partes procesales, aclaró el penalista Ramiro Román. Se acepta, retira del proceso a los jueces que tienen que no estar allí. Significa que deben los jueces dejar de conocer una causa. Él, quien litiga desde hace más de 35 años, admite haber utilizado este recurso solo en 3 ocasiones. Por eso le preocupa que se abuse de esa herramienta para incidentar un proceso. Han sido tomados para dilación. Yo creo que en eso los abogados deben tener mucho cuidado, porque los jueces también pueden tomar medidas frente a los abogados que no utilizan los recursos bien utilizados. La penalista Lorena Grillo insiste en que la recusación es un derecho, pero advierte que en audiencias como la del caso Sobornos 2012-2016, si no se resuelve a tiempo, podría generar que la audiencia vuelva a cero. Estos 3 jueces que están el día de hoy, entiendo que han escuchado todos los alegatos iniciales, y si mañana se cambia uno de los jueces, ese nuevo juez ya no va a conocer cuál fue la teoría del caso de la Fiscalía y la teoría del caso de las defensas. Entonces se rompe el principio de inmediación, necesariamente va a tener que declararse la nulidad de todo lo actuado. Pero advierte que en caso de que el recurso se use para entorpecer una audiencia sin el sustento legal, se puede sancionar al abogado que lo proponga. Si está en la judicatura o está bien en los mismos jueces el sancionar este tipo de actos. Un tribunal debe tramitar la recusación y convocar a una audiencia en la que los jueces recusados y la parte proponente enfrentan sus argumentos. El proceso hasta su resolución no debe durar más de 10 días. Con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Buenos días.